el hecho de la folletería turística. Te dicen, la frondosa arboleda para cabalgatas, bla, bla, toda una cosa descriptiva hermosa. ¿Por qué no pones algo de la historia? ¿Por qué no una folletería solo de faros y naufragios? La costa necesita un museo de naufragios. No puede ser que un frente costero tan amplio tenga un museo que es una mezcla, a lo mejor, yo no lo desmerezco ni nada, pero hay de todo. Tendría que ser uno de ciencias naturales, uno de naufragios y faros, como en Mar del Plata, el Museo del Mar. No sé si es mucha pretensión, pero hay un No, no, montón de cosas por hacer. para nada es, vos pensás que hay, hay elementos de sobra y hay trabajos hechos que tienen un valor y hay que ponerlos también en valor para las generaciones futuras. Entonces, me parece Sí, que desde ya. desde ya, entonces, los museos, que son lugares justamente de preservar esa historia y esos elementos que hacen a la historia, son de un valor tremendo. Y mira, yo te contaba la otra vez que estábamos charlando, tuve la oportunidad de hacer un viaje por nuestra Patagonia en la Ah, zona costera y sí, vos sabés que me llamó muchísimo la atención la presencia de la historia marítima en toda esa zona, desde Puerto Madryn hasta sí. Ushuaia, Puerto San Julián y demás localidades costeras, con una presencia marítima muy importante, Sí, es con increíble. museos. Parecía yo cuando viajé a la zona dije, parece otro país, de cómo valoran cómo miran hacia el mar y cómo valoran la historia marítima. Que los Sí. viajes Y son nosotros acá que tenemos una riqueza impresionante y dos faros encima, más que centenarios, no sé más. claro. Bueno, los viajes son transformadores, a mí realmente me encantó poder hacer ese viaje y realmente una de las cosas fue, estuviste presente en ese viaje porque al regreso salió la idea de hacer este espacio, salió la idea de hacer esta entrevista, ya vos lo que son las cosas, ¿no? Aparte vivía en Y Desdémona. O sea que claro, lejos donde estaba el Desdémona que quedó varado temporariamente en Par de Ajo en el Silvio. y viendo Sí, esos museos, viendo algunos lugares, por ejemplo, el Museo del Presidio en Ushuaia, me vino tu sí. imagen y la posibilidad de esto, ¿no? De nuestro museo del naufragio. Creo que es, concretamente habría que hacer. Es así de simple. El tema es que no es tan fácil, Vos pero sabés me parece que que es a una mí idea. me Vos hace mismo, más conocido. no, que vos me habías Te comentado que digo, en algún momento hubo gente que lo impulsaba. sí, el grupo San Bernardo te espera, estaba todo Claro. planificado. Acá tengo colgado un eslabón de la cadena de vencedor que me lo regaló la persona que lo rescató hace muchísimo. Tengo un pedazo del faro Punta Médanos, todo enmarcado. Yo Vos, siempre digo, ahora tengo que ir a Mar del Plata y voy a donar un salvavidas de Brasur, que por más que esté en las toninas, era un pesquero de allá, y un pedazo de cuaderna del Marlin. Lo tengo acá para llevarlo al museo de allá. Y acá donde no hay un museo específico de naufragios. no, no, yo creo que el Así que museo es actual de Mar del lo Plata que debería ser. el museo actual de Mar del Ajó es importante y realmente también va construyéndose y va dejando su aporte, ¿no? Un aporte social. Claro. Pero yo creo que el Museo del Naufragio es otra cosa. Gran parte Pero es específico. gran parte de ese trabajo de investigación justamente está hecho y Claro. por suerte que está hecho, la verdad que fue un trabajo tremendo el que has hecho y de alguna manera ponerlo en Y hay mucha imagen, gente que tiene ¿no? cosas, ¿eh? Hay gente que tiene Claro, cosas y debería tener la suficiente confianza, porque acá había un historiador en Ituzaingó que era el Museo La Casa, y él les hacía un contrato, cada cosa que donaban en préstamo. Si hay confianza, la gente se abre y hay cosas maravillosas. A mí lo me que ha pasa mostrado unas cosas hermosas. es que son cosas importantes. Yo lo he visto, realmente, te vuelvo a decir, en diferentes museos que estuve, en Puerto Madryn, por ejemplo, Sí, todo lo que fue la reconstrucción y la historia que se cuenta de la colonia galesa cuando ya con desembarcan la en toda esa mimosa. zona, y hay documentación Sí, histórica que es muy apreciable. Por lo menos hay un valor ahí desde una visión también de un turismo de cultura, un turismo cultural, exacto. que Sí. realmente podríamos tener, o por lo menos poner en valor con elementos y con toda nuestra historia, que es muy rica, y de toda la región también, porque es sumamente interesante.
Que además, Esteban, cuando uno dice el primer contacto con el turista es un remis o la gente de turismo, en Gesell lo habían hecho, una chica que ahora falleció, divina, que estaba en el museo en casa de Gesell, Mónica García. Ella daba charlas a taxistas, remiseros, que eran el primer contacto de historia regional, aunque sea por encima, pero era el primer contacto con el turista. Claro, Entonces, eso también sería fundamental. Y la gente que le gusta el turismo cultural, porque hay personas que le encanta eso. Yo voy a un lugar y lo que primero que pregunto es dónde está el museo y el cementerio, porque los cementerios también no son la visión macabra que a veces tenemos nosotros. A mí me ha pasado en el cementerio de Catais, en Cardiff, que me pidieron la historia de Royal Highness, porque ahí está sepultado el capitán, y en las visitas guiadas querían contar la historia. Entonces, tienen una visión diferente, pero los cementerios también son históricos, ¿no? Eso es fundamental. sí, sí, tal Hay cual. muchas cosas para sacar material histórico. Coincido, Eh, coincido totalmente. no cualquiera me Adriana, acompaña a un cementerio a pasear, ¿no? Pero bueno, es seguramente como recorrer los visita. lugares y es ver Bueno, historia. mira, una vez fui a Mis Buenos Aires. acompañantes se me escapan a veces con eso. Mira, yo recuerdo haber hecho una visita al cementerio de la Chacarita para conocer, y wow, si hay Ay, un pedazo de historia de nuestro país ahí, es tremendo. O sí. sea que no, Dolores, coincido, Lavalle, siempre. coincido totalmente con lo que decís y bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Como sociedad. Así que Sí. súper interesante. Te cuento una anécdota. Yo cuando hice Desierto de Mar, que ahí puse muchos de mis recuerdos, había que sacar la foto de un nenito que había muerto, porque hay un capítulo que era Lágrimas del Mar, y me subí a una escalera porque estaba en un nicho arriba de todo. Y yo me acuerdo que iba con Don Piva, que me ayudó tanto, a mí, que yo tengo el mejor recuerdo. Y me decía, Adriana, no te caigas, yo tengo vértigo. Y me subí ahí con una no digital, regulando la cámara para sacar la foto, porque el hermano que vivía en Alemania no tenía las fotos, y esas cosas que te dan también los cementerios, ¿no? Y conocer la historia del lugar y ubicar fechas de cuándo murió cada uno. Pero Claro, bueno, son muchas anécdotas, muchos años también de trabajo. qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, Vos sabés que otra de las cosas que estábamos evaluando era el tema bueno, generar este espacio de entrevistas y que cada nuestros entrevistados, que son personas que tienen que ver con nuestro ambiente costero, tengan la posibilidad de expresarse y de contarnos y de informarnos y de intercambiar aspectos, opiniones. Y en ese sentido, Adriana, la pregunta que te quiero hacer es si esa niña que venía a Mar de Ajó, que venía a pescar con su papá y que hacía esas Sí, travesías por las playas, cumplió su sueño. sí. Creo que mi papá cuando yo hice el primer Fantasía del Naufragio dijo, bueno, se sacó el gusto. Cuando hice el segundo dijo, qué bueno. Ya la cuarta dijo, ¿cuatro? Después, lamentablemente, tanto él como el doctor Hernán Civil fueron las grandes ausencias que yo tengo, ¿no? Pero siempre me falta un poquito más encontrar. Como decía Lulo Gasparri, siempre falta un poquitito para llegar. Siempre hay algún dato que sigo buscando, porque el día que me quede ya no escribo más. El día que se me vaya esas ganas de decir, tengo que buscar el dato más difícil o el dato de lujo. Vos fíjate que yo ahora preparé la octava edición de Fantasía del Naufragio. No sé cuándo la voy a editar porque todavía me quedan de la séptima. Y está ampliado en un montón de cosas. Entonces siempre aparece algo. Pero sí, me encanta y como digo, siempre he tenido la suerte de conocer personas que ya no están, de ver las playas como ahora no están, hablando a lo que del inicio, ¿no? Los médanos inmensos, esa cosa agreste de las playas. Yo entiendo que el progreso es bueno, porque es necesario, pero cuando contamina lo agreste, lo natural o lo perjudica, vos fíjate que en Identidad de Mar yo puse hasta una ordenanza de la primitiva Sociedad de Fomento del año 36 que hablaban de la no extracción de arena en el perímetro cercano al pueblo. Y Sí, es un tema también muy discutible, donde se mezcla también lo social, porque te dicen, sí, bueno, lo hacen, pero socialmente es una forma de trabajo y ecológicamente se destruye. Entonces es una pelea, una discusión constante que hay con eso.
pero las Sí, playas bueno, no son lo que yo conocí, no son tal cual ahora. y lamentablemente esto es como que es un proceso que se inició y la verdad que es constante, o sea, nosotros estamos hoy en conflicto directamente con el mar, pero el mar no tiene la culpa, a ver, Sí. entonces, Mm. pero bueno, también tenemos esta cuestión y obligación ética como ciudadanos y como costeros de involucrarnos con estos temas y de preservar lo que se tenga que preservar y lo que se pueda preservar, porque aún Sí, tenemos, desde ya. y tomar medidas necesarias para Y proteger correctas, sí. y correctas para proteger y que nos acompañen quienes tienen que hacer los estudios y que esos estudios realmente se hagan y que las obras de protección sean obras de protección y no obras de destrucción. Entonces me parece que, bueno, Claro. Y no es una cosa para tapar el momento y decir, se hizo esto y que no sirva, como no, tapar con la tierra abajo de la alfombra. Hay otro no, tema, cuando tanto se habló del puerto de aguas profundas, década del 70, el capitán Alfanati, con quien yo tuve la suerte de pasar tardes enteras, cocinaba como los dioses, yo iba a la casa San Andrés a comer con él, él perdió el barco Triunfo frente casi al faro de Punta Médanos en el año 41. Y él fue detractor del puerto de aguas profundas, porque él decía, no se puede ir contra la naturaleza. Él era perito en navegación, perito naval, era un estudioso. Y él hablaba de eso, que el mar se iba a llevar todo. Y tengo una serie de cartas que él escribió al diario La Prensa, las tengo transcriptas, en donde él comentaba eso. Sí, era un progreso, el puerto, todo lo que quieras, pero no se podía ir contra el mar y contra la naturaleza. Y eso también es importante. El mar siempre va a venir a llevarse lo que le pertenece. bueno, Entonces, sí, hay que tratar de hacer obras que sirvan. bueno, Sí, digamos, devenir histórico de lo que fue, cómo se fueron constituyendo nuestras localidades, los trazados urbanos que se hicieron, la planificación que se hizo, principalmente lo que hoy dejó aparejado es que había muchas cuestiones que no se tuvieron en cuenta en su momento, porque quizás no eran problemas evidentes ni a la vista, pero la realidad es que el claro, sistema de desarrollo que se adoptó fue un sistema, digamos, inmobiliario, en donde se hizo este trazado urbano y en donde muchas veces sí, las cuestiones de la naturaleza, lo natural respecto de nuestro suelo y nuestro territorio, era considerado un obstáculo. Entonces, había que barrer claro, con esas cosas que impedían que se haga ese desarrollo urbano específico. Y hoy tenemos serios exacto. problemas, pero aún tenemos muchas Y zonas, hoy pagamos las consecuencias. hoy pagamos las Mm. consecuencias. Lo que pasa es que tampoco es, digamos, echarle la culpa sin sentido a nadie, sino es hacernos cargo hoy de esta situación y tratar de resolverla de la mejor manera y preservando nuestro lugar, porque nuestro Claro, lugar es un lugar turístico, la playa es nuestro principal recurso sí, turístico, pero su entorno natural es lo que atrae. No es poder bañarse en el agua. O sea, claro. conceptualmente estamos equivocados. No, desde ya. Es su entorno natural y es esto lo que hay que preservar y hay que correrse de esta cuestión de seguir urbanizando la playa y a veces tener este concepto de retirarse, de recomponer y de ser Sí, cuidadosos con nuestro equilibrio natural. Creo que esta es la claro. propuesta y no es que lo tenemos, lo pensamos nosotros solos, Adriana. Hay un montón de personas que No, piensan lo no, mismo. El tema es que, bueno, que hay que por peticionar a suerte las sí. autoridades, hay que peticionar a los que toman los tomadores de decisiones y hay que trabajar para que esto realmente sea algo social, que esté incluido en nosotros como costeros y costeras, de que queremos preservar lo natural. Claro, que se concientice y que se hagan trabajos serios, a conciencia, una buena investigación y se trabaje. Evidentemente, en aquellos tiempos no era el problema. Por eso, como vos decís, no se puede echar la culpa, porque en aquel tiempo, cuando se empezó la fundación, no era un problema. Luego, con los años, sí se fue constituyendo un problema. Pero hay Mira, que respetar el equilibrio ecológico, el equilibrio natural. tal cual. Eso es fundamental.
Tal cual. La ley de pueblos de la provincia de Buenos Aires del año 1977, la reglamentación de esa ley, no te voy a decir el número porque en este momento no me lo acuerdo. eh, la reglamentación decía que tenía que tenerse en cuenta las 3 cordones dunícolas como todo un espacio de preservación. Y lo dice una reglamentación, que es un decreto de la ley de pueblos de la provincia de Buenos Aires. Esa ley se creó justamente cuando se evidenciaba la necesidad de crear nuevas poblaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bien, dentro de eso, fíjate, temporalmente es como se vienen sucediendo los hechos después que hemos constituido el Partido de la Costa, el Partido de Pinamar y el Partido de Villa Gesell. Pero la realidad es Claro, sí. que la zona costera, si bien no había un abordaje concreto y real de preservación, pero sí se tenía noción de la importancia de esa defensa natural. Después, lamentablemente, Sí. Y no mirá se cuánto hizo tiempo caso. pasó. Sí. Claro, claro, no se hizo caso a esa reglamentación y obviamente que los desarrollos, hoy tenemos la forma esa de desarrollarse o concebida esa forma como desarrollo, hoy pagamos las Sí, consecuencias. Pasa que es muy severa en la parte claro. de Tuyú, de Santa Teresita, de las Toninas, que están, y ahora en el Silvio también, que empieza a tomar toda la zona, digamos, urbana. El mar está generando a Claro. través de la erosión problemas difíciles de resolver, pero bueno, pero también no podemos estar, digamos, con cierta inacción respecto de esto No, desde ya. y buscar que se hagan realmente soluciones, buscar las mejores soluciones. O sea, esto lo tienen que Claro. estudiar los geólogos y los oceanógrafos y vean, ahora se está haciendo una Invertir obra. lo que haya que invertir. Ahora se está haciendo una obra de Sí, recuperación en las Tolinas que lo que plantea eh, son escolleras paralelas y el otro sí, día estuvimos ahí en la zona y bueno, nos llama un poco la atención el modo en que se están construyendo. De movida no se respetó la distancia, o sea, está proyectado a 330 metros de profundidad la escollera y se hizo a sí. 127 metros, o sea, la mitad de lo que estaba planificado. Ahora vamos a Claro. hacer un pedido de informe para ver que nos expliquen por qué se tomó esa decisión. Nosotros participamos de lo que fue la consulta pública, que nos enviaron Ah, bien. el proyecto original dice 330 metros desde la línea de médanos hasta la primera escollera paralela y hablaba de Sí, 300 metros de profundidad hacia el mar, ¿no? Y hoy vemos que están construidas, porque las medimos, y están sí. construidas a casi 130 metros de profundidad, lo cual es la mitad. Claro. Queremos, Y en queremos que ese no, sentido se pierde. Sí, se es pierde la raro. inversión de tiempo, se pierde dinero y la situación sigue empeorando. O sea Es que no que, se tiene en cuenta, lamentablemente. es, que es raro y bueno, por ahí eso lo que vemos. Te cuento, Adriana, que los principios que establece el derecho ambiental es hacia la participación en los procesos de toma de decisiones, hacia la Excelente, participación del sí. acceso a la información pública. O sea, también Eso es fundamental. y por algo se tomó esto como principios a nivel global. O sea, el problema ambiental no nació en el Partido de la Costa. Digamos que las problemáticas ambientales son globales y que En vienen general, sí. creciendo. O sea, no es que esto está estudiado, los estudios, aparte la realidad es la que nos canta, que tenemos realmente problemas serios y que eso lleva a tener la posibilidad de realizar algunos cambios sustanciales en las formas de cómo nos relacionamos con nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que Yo me acuerdo, perdona, sí, en el año 93, febrero del 93, la gran sudestada, cuando apareció el barco en Barrio Filza, y que yo había ido a la municipalidad y aparentemente el intendente estaba reunido con unos ingenieros holandeses, tengo los nombres en un recorte,
porque había que solucionar el tema. Estamos hablando del año 93. No sé qué se pudo haber hecho o cómo. Tal vez se hizo, pero no adecuadamente. El tema es sacrificarse, hacer las cosas como hay que hacerlas, con los costos que representen, los costos profesionales y los costos de material y de realización, pero hacerlo bien. Porque si no, hay mucho en juego y todos los costeros y los que tenemos sentido de pertenencia con nuestro lugar y nuestros intereses en nuestro lugar, realmente queremos que esto se resuelva de la mejor manera posible. Y ya te digo, con la idea de preservar. Yo un montón que no voy a Las Toninas, yo creo que no lo conozco más. Las Toninas que yo vi la última vez en el 2002, que fui la última vez, cuando pasó lo de mi papá, ya no volví más a su playa. Ya no creo que la conozca más. Mar del Tuyú sí he pasado y No, estaba terrible, tampoco lo conocía así cuando era chica. yo estoy en la costa hace más de 40 años que vivo en la costa, vine cuando era chico y te puedo asegurar que lo que sucedió con el avance y con el paso del tiempo es que antes lo que era, vos te hacías referencia a la primera sudestada en 93-94, fue cuando cortó los duples de Mar del Tuyú, ¿te acordás? Literalmente quedaron expuestos, como quedaron, como se había derrumbado casi el 50% de una construcción. Sí. Bueno, hoy en Mar del Tuyú es 1 kilómetro el problema, 10 cuadras. Sí. En Las Toninas lo que pareció en primera medida algunas casas comprometidas por la calle 6, hoy son 10 cuadras. Sí. Entonces es tremendo cómo se va incrementando con el paso del tiempo. En Santa Teresita, la zona donde estaba la parada 23, ¿te acordás? Había un balneario ahí. Bueno, se cayó el balneario. Una nota. Claro, se cayó el balneario, hoy hicieron toda una obra con gaviones, ahora te voy a comentar el tema de los gaviones, pero en lo que es el camping Estancia del Carmen, le está comiendo 50, 60 metros por 300, 400 metros, es tremenda, la situación es. Y en Santa Teresita, centro, digamos, en la parte de la 32, a la altura del 32, 33, 34, la última sudestada ya dejó las bases al aire de lo que sería el parador municipal, lo que era un balneario antes y después fue convertido a parador municipal. Y que el agua la tenés a 50 metros menos de la línea de edificios. Entonces, a ver, la situación es compleja. Ahora, es complejo, creciente. La situación es compleja y es urgente, Adrián. Esta es la realidad. Ahora, reconvertir nuestras playas en vez de médanos, tener muros de piedras, realmente es muy triste. Es muy triste lo que nos está pasando. Se pierde absolutamente el valor de nuestro equilibrio natural y de nuestro paisaje. Y aparentemente esto es como que y es lo que hay que hacer. Yo no sé si realmente, bueno, lo que queremos ver es si es la única opción, porque vamos a tener amurallada nuestra costa con gaviones que son jaulas de piedra que en la calle 70 se derrumbaron, se deforman, se hunden por su propio peso. Entonces es como que, bueno, no quedarse, digamos, inerte ante esta situación, que esto es principalmente. Y convocar a las personas que realmente saben y aceptar el costo que represente, el costo social, económico, político, hay que asumirlo. O sea, si hicieron las cosas mal, bueno, ahora hay que hacerlo bien y a conciencia. Ya no da más tiempo, eso es lo peor. No hay más tiempo como para esperar o para volver a tener que repetir una acción. Me entero por las distintas páginas que veo comentarios, que veo imágenes, y la verdad que, como decís, es muy triste, porque quien ha conocido las playas de otra manera, esto no es lo que yo conocí, esto no es la playa que está en mis recuerdos, y es una pena porque era una de las mejores playas, las del Partido de la Costa. Yo creo que entonces no se merecen esto. Todavía tenemos muchas zonas por preservar y por urbanizar de forma diferente. Sí, hay posibilidades en algunos lugares, sí, obvio, por suerte. Adriana, en tus libros siempre has hecho referencia al valor paisaje y aún cuando eras niña, que realmente lo que te cautivaba es eso de lo que veías, ¿no? Como el faro, el resplendor del faro y todo su entorno.
Sí, En este libro, Identidad de Mar, yo les voy a compartir a nuestros seguidores y voy a aprovechar de tenerte presente algo que escribiste en la presentación del libro y que dice así, ¿no? sí, Dice, la inmensidad del mar y su imponencia, la majestuosidad de las playas, la magnitud de sus médanos y la agreste visión de sus parajes siempre le dieron el marco ideal a esta región. Identidad de mar, eh, porque nada es más necesario que la identidad y la afinidad a un lugar para consolidar las bases de permanencia y sobre todo pertenencia, porque sin esa identidad la costa perdería su esencia y la de su gente. sí, sigo pensando. A veces uno se Bueno, olvida lo que escribe después de tantos libros, ¿no? Pero sigo siendo coherente. Es bueno, yo te mi cuento idea siempre, sí. que esto te lo quise compartir porque esto es muy motivador, Adriana, para los que venimos. Sí. Aparte, a mí me quedó en la mente, eso vos pensás que me quedó grabado. Yo tengo una memoria terrible, a veces digo, es mi problema la memoria, a veces no es una virtud, pero tengo vivencias tan latentes, tan reales, que por eso hay momentos que me da tristeza. Para mí ir a la costa ahora es muy nostálgico también, porque yo voy y digo, uy, acá paré cuando tenía tantos años, acá con esto sacaba la paja de las calles para ponerle a los Reyes Magos. Hay un montón de lugares, playas que ya no son, como decía yo, de las Toninas, no sé con qué me encontraré ahora si lo veo, que me han quedado tan grabadas y duele verlas así. Entonces, todo lo que pueda hacer para concientizar, movilizar o participar y ayudar a quienes les interesa realmente la historia es importante. Muy importante. Lo que Uno pasa dice, que, bueno, la historia ya pasó, pero también es parte de la identidad, como las playas, el entorno y el paisaje. lo que, pasa que Pero hay que concientizar y hay... le pusiste Sí, letra a un pensamiento y a un valor, porque la realidad es que tener consciente, ser conscientes de la importancia que tiene nuestra identidad territorial, justamente es preservar nuestras playas, Adrián. sí, Entonces, lo que sí. vos Quien las ha dijiste, conocido, sí, y sí, entonces, esto que nos está pasando ahora contemporáneamente, de esta transformación que está sufriendo nuestro frente costero, la verdad que rescatar lo que vos pusiste en valor en este libro, que se llama Identidad de Mar, es justamente lo que queremos compartirte, porque lo hiciste y esto hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en consideración de lo que nos está pasando como sociedad. y sabes lo que pienso, Esteban, hacer las cosas realmente por lo que representa para beneficio de la comunidad y que no sea un mero corte de cinta y salir en la foto. Y yo esto lo traigo, yo lo refiero a la historia, que es lo que conozco. Cuando se inauguró en el 2010, en un cumpleaños de Mar de Ajó, los monolitos en la Plaza de los Pioneros, al toque de la inauguración, yo vi que había apellidos de pioneros que no estaban, otros que no eran pioneros no deberían estar y estaban, y muchos mal escritos. Porque si vos escribís mal un apellido, como en el hospital, que ponen Macías mal escrito, significa que de la persona que estás homenajeando no sabés absolutamente nada. Eso yo lo comenté, intendente, delegado, nadie me escuchó. Poner una esquina, Levenson y Libertador, esquina en Aldo Dávila, porque era un personaje. Velacho, bueno, creo que tiene en San Bernardo, ¿no? En la plaza, ¿Sí? ahí en la playa había un cartelito. Poner los nombres de la gente, pero homenajearlos bien escritos, como el nombre del hospital. Y otro tema es como hizo Lavalle, que el parador se llama Galera de Dávila. Hay muchos transportistas de la primera época que merecerían que las terminales de ómnibus lleven sus nombres. Un Borque en San Clemente, Neville, Quiroga, Guevara en Mar de Ajó. Eso también es parte de reconstruir la identidad. No, yo hablo por lo que conozco. Puedo opinar ecológicamente y de la preservación de las playas un poco de oído, ¿no? Y por lo que Sí, veo y en sentido común. Pero lo que es historia, sí, eso lo hablo con fundamento. Y hay muchísimo por trabajar en la identidad en todos los sentidos, ¿no? en todos los Pero sentidos. por suerte hay una Un- camada de gente, como sí, esto que vos estás haciendo, y gente que a veces se comunica conmigo, que tienen ganas de hacer las cosas de otra manera, que vienen con claro, ideas renovadas, y con por lo otro menos pensamiento. vamos a, en ese orden de ideas de lo que estás hablando, tener un museo del naufragio es parte de eso.
y debería ser parte de eso. Entonces, desde acá vamos a reiniciar el proyecto, Adriana. Sabelo, que vamos a hacer. Aparte, Esteban, las Vamos a, localidades son todas diferentes, cada localidad del Partido de la Costa, y a veces se separan, hay una competencia, porque a mí me han dicho, ¿por qué presentaste el libro primero allá que acá? Y en realidad cada diferencia que tienen debería realzar y unirse más. y hoy es un potencial, digamos. Tuviera su museo histórico y aparte Sí. luego un museo regional que pueda ser uno de ciencias naturales, uno de pioneros en general y otro de naufragios. No es tan complicado. No, no, Hay no, gente no. que está ávida de No, participar y defender la costa que tanto quiere y aparte y es donde vive. sumamente importante. Así que creo que esas cosas son los proyectos que valen la pena, ¿no? Que uno le puede dedicar el tiempo a algo que realmente puede dejar para las futuras generaciones. Y hablando de las futuras generaciones, Sí. nosotros en el programa lo que pretendemos es que nuestros entrevistados, en función de lo que para nosotros es el enfoque del derecho ambiental y lo que plantea el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de tener esta relación con los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las próximas generaciones, sin comprometer los recursos naturales para las Claro. próximas generaciones, ¿no? Entonces, en ese equilibrio que hay que tener y pensando en esas futuras generaciones, la pregunta es, ¿qué le dirías, Adriana, hoy a las futuras generaciones? Y el tema, como recién te comentaba, ¿no? Que por suerte tienen una visión diferente a lo que hubo antes, de preservar las cosas, porque si no estamos dejando algo destruido, algo que es nocivo, que no sirve, que es perjudicial. Esto independientemente de la historia. La historia te puede generar identidad. Saber quién sos te ayuda, mirar para atrás te ayuda a mirar para adelante, tener esa identidad, decir, soy esto, arrastro esta historia con cosas buenas o cosas malas, porque todo es parte, el ensayo y error de la vida. Pero desde la historia y desde lo ecológico, tratar de imponerse, como vos decís, formar grupos que participen, eso es lo fundamental. Participar con fundamento, con conocimiento, no para figurar o para aparecer en el bronce o para destacarse. Destacar y tener el amor realmente al lugar. Yo no nací en ninguno de los lugares de la costa, pero lo viví cuando escribí sobre eso como si yo fuera nacida en la costa. Yo amo la costa como si hubiera nacido ahí. Y en función de eso investigué. Nunca me permití poner un dato que fuera erróneo. Más de una vez alguna autoridad me dijo, si no tenés el dato, inventalo. Y me han dicho de inventar otra Roswell. Vos viste que está la Roswell ahí en el mural, en Mar de Ajó. Inventate otra. No, porque eso sería no tener identidad. Y en la costa hay una trayectoria de pioneros, de historia, de naufragios, de faros y de ecología tan rica e importante que nos puede servir. Si no aprendimos con esto, si no reconocemos nuestro pasado, lo que éramos como playa antes a nivel natural y ecológico, los primeros pobladores, lo que hicieron que todos trabajaban para todos. Vos fijate que Zapaterio estaba en la fundación de Mar de Ajó y después se fue a fundar la Lucila, los Chiosa también, primero recalaron en Mar de Ajó, todos trabajaban para todos y creo que es lo que hay que hacer hoy. Y no darle el absoluto poder a las autoridades cuando no tienen una apoyatura científica buena. Si uno ve que están haciendo las cosas, o por hacerlas, o por conformar a la gente, o por callar a la gente, o por aparecer en el bronce, que haya personas que participen con conocimiento. Creo que eso es lo fundamental. No se puede hablar y opinar sin saber. Eso es terrible, ni en historia ni en nada. Es algo que detesto, Totalmente pero de y acuerdo. no lo soporto. Pero por eso digo, gente preparada que participe, cada uno en lo suyo. Eso sería ideal. Pero creo que las nuevas generaciones se están comprometiendo, ya no le venden cualquier cosa. Yo creo que están con derecho a opinar, alzan la voz, se hacen escuchar y creo que eso es lo fundamental. Es lo que Tal cual. yo les decía a los chicos cuando hicieron un trabajo en la escuela 8, ahí en la escuela de Mar de Ajó Norte, a nivel investigativo, y yo les decía que busquen, que yo empecé a conocer esas playas hermosas, limpias, impecables, que daba gusto, esos médanos imponentes que daban admiración.
Y después me empecé a vincular a su historia, pero fundamentalmente que con conocimiento, que se perfeccione todo, pero que tengan voz y que no dejan que nadie, por más autoridad que tengan, le invadan lo que realmente, o que hagan lo que realmente no corresponde, que hagan las cosas que corresponden y bien. Eso es lo Perfecto, único que yo exigiría como actualmente como persona y que les pediría, ¿no? Porque es el mundo que le vamos a dejar a los chicos. tal cual. Y nosotros tuvimos la El suerte, único que en lo tenemos, histórico, yo de hablar con pioneros, yo de ver los barcos, pero hay tanta gente que lo tiene que ver a través de un documento. Ellos quizás no van a ver nunca, como hay barcos que ya Jaines desapareció, Royal Jaines, y lo tienen que conocer a través de un relato. Entonces, que esté todo documentado. Y esas tal cual. playas, que ya no las tienen, porque ni Mar del Tuyú era así, ni las Toninas, que bueno, que con trabajo y con conocimiento las reconstruyan, lo que se pueda, no van a volver a ser lo que eran tal vez, pero que no continúe el daño, porque si no, nos vamos a quedar sin Sin pueblo, nos playas, vamos a quedar sin playa. totalmente. Eso es terrible. Bueno, Pero con Adriana, conocimiento, que se perfeccionen. te agradecemos muchísimo por todo este tiempo, por la entrevista. Después te avisamos cuando... Cuando hablamos de este tema no paramos más. no, Y bueno, así ese que, es el nuevo llamadito a la solidaridad, a quien le interese apostar a la cultura y me pueda dar una mano con las ediciones, porque buenísimo, realmente buenísimo, son libros que van a contribuir pero a la historia. absolutamente. No hay muchos libros, pero cada uno desde su lugar aporta en el área que trabaja. No me cabe ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Te mando un No, cariño y gracias a todos. un placer enorme esta entrevista y esta charla con vos. Estamos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias por convocarme.